En el 13 de agosto de 1521, una ciudad que había tardado 200 años en construirse, tardó 80 días en morir. No hubo rendición silenciosa. No hubo capitulación diplomática. Hubo agua envenenada, canales llenos de cadáveres y el sonido de 250.000 personas que comprendieron al mismo tiempo que su mundo ya no existía. Esa mañana, cuando los últimos defensores depusieron las armas entre ruinas y ceniza, no cayó solo un imperio. Cayó una forma entera de entender el universo. Tenochtitlán no era un poblado de guerreros primitivos perdido en la selva americana. Era una metrópolis construida sobre el agua, con acueductos de piedra que transportaban agua dulce desde las montañas, con mercados donde se comerciaba con plumas de quetzal y cacao, y obsidiana y turquesa, con templos que se alzaban tan alto que los marineros españoles los confundieron con montañas desde el mar. Era, en el año 1519, una de las ciudades más grandes del mundo conocido, más poblada que Londres, más ordenada que Sevilla, más vasta que cualquier cosa que los hombres que venían a destruirla hubieran visto jamás en sus vidas. Y sin embargo, un hombre sin título oficial, sin ejército permanente, sin autorización de su propia corona, partió desde Cuba con 500 hombres, 16 caballos y la determinación absoluta de quien no contempla la posibilidad del fracaso. Hernán Cortés no era un enviado del rey. Era un fugitivo de la justicia colonial que quemó sus propios barcos en la costa veracruzana para que nadie, ni él mismo, pudiera arrepentirse. Lo que vino después no fue una guerra entre dos mundos. Fue algo mucho más complicado, mucho más oscuro y mucho más humano que cualquier leyenda de conquista que te hayan enseñado. Hay una pregunta que los libros de historia rara vez formulan con honestidad. ¿Cómo 500 europeos derrotaron a un imperio de varios millones de personas? La respuesta no está en la pólvora ni en los caballos, ni en la supuesta profecía de Quetzalcóatl. La respuesta está en algo mucho más brutal, mucho más político y mucho más revelador de la naturaleza humana. Está en los 200.000 guerreros indígenas que eligieron marchar junto a Cortés porque odiaban al imperio mexica con una intensidad que ningún europeo podría haber fabricado. El imperio más poderoso de América fue destruido en gran parte por sus propias víctimas. Lo que ocurrió entre 1519 y 1521 no fue solo una conquista militar. Fue el colapso de una cosmología entera, la extinción de una manera de concebir el tiempo, la muerte, los dioses y el lugar del ser humano en el cosmos. Fue también la historia de un hombre que lo ganó todo y terminó olvidado, de un guerrero que lo perdió todo y terminó inmortalizado, y de millones de personas atrapadas entre dos mundos que colisionaron con una violencia que la Tierra todavía recuerda. Esta es la historia del día que un mundo entero desapareció. Capítulo 1. Error. No se pudo extraer después de 3 intentos. El 13 de agosto de 1521 amaneció sin sol. No en sentido metafórico, no como figura literaria elegida para darle gravedad a lo que ya era suficientemente grave por sí solo. El cielo sobre el lago de Texcoco estaba cubierto por una nube densa de humo negro que llevaba 75 días
alimentándose de madera, tela, carne y piedra, un manto de ceniza que oscurecía el alba, como si el universo hubiera decidido no mirar lo que estaba a punto de ocurrir. Era el humo de Tenochtitlán, la ciudad más grande del continente americano, la ciudad que los primeros españoles que la vieron desde la cima de la sierra de Tlaxcala describieron en sus cartas como algo que no tenía nombre en ningún idioma que conocieran. Era el humo de un mundo que ardía desde adentro hacia afuera, desde los templos sagrados donde se hacía contacto con los dioses, hasta los canales que atravesaban la ciudad como venas de agua dulce, desde los palacios de piedra labrada hasta las casas más humildes construidas sobre el lago en el que esta ciudad había nacido 200 años antes como el cumplimiento de una profecía. Cuauhtémoc tenía 25 años, era el último tlatoani del Imperio Mexica, el último gobernante de la ciudad más grande del continente americano, el último hombre con autoridad suficiente para ordenar a sus guerreros que siguieran combatiendo, aunque ya no quedara nada por lo que combatir, excepto el honor de no arrodillarse ante quien venía a borrar todo lo que su pueblo había construido durante generaciones. Había tomado el mando del imperio en el momento más desesperado de su historia, cuando la viruela ya mataba a más habitantes de Tenochtitlán que todos los ejércitos de Cortés juntos, cuando el agua potable había sido cortada semanas atrás, y las calles de la ciudad más bella del mundo olían a muerte y a polvo. Cuando lo capturaron en una canoa mientras intentaba cruzar el lago con su familia, no suplicó, no negoció condiciones, no ofreció tributos, no apeló a la misericordia del hombre que había reducido su ciudad a escombros y ceniza. Miró a Hernán Cortés directamente a los ojos y le dijo lo único que quedaba por decir, que hiciera con él lo que quisiera, porque ya había hecho todo lo que podía hacer como guerrero, como rey y como hombre. Cortés, según los cronistas que estuvieron presentes en ese instante, no supo qué responder. Hay algo revelador en ese silencio, algo que los libros de historia suelen pasar por alto con prisa porque resulta incómodo. El conquistador que había llegado a ese lago con la certeza absoluta de su misión divina se quedó sin palabras frente a un joven de 25 años que lo había perdido todo y seguía en pie. En ese breve instante de silencio entre dos hombres sobre el agua quieta del lago de Texcoco, terminó una era. No solo terminó un imperio, no solo cayó una ciudad, terminó una forma entera de concebir el mundo, una cosmología que había tardado siglos en construirse, una lengua que describía la realidad con categorías que el español no tenía palabras para traducir, y una astronomía que había trazado los ciclos del tiempo con una precisión que los europeos tardarían décadas en igualar. Y en sus propias cartas al rey Carlos V, Cortés confesaría algo que lo contradice todo. Escribió que no encontraba palabras en ningún idioma que conocía para describir la ciudad que acababa de destruir. Lo escribió él, el hombre que la había destruido, con una honestidad que roza lo paradójico hasta el vértigo. La ciudad era tan extraordinaria que el instrumento de su destrucción no tenía vocabulario para narrar su magnificencia. Esa frase, enterrada en las páginas de sus cartas de relación, enviadas al rey desde las ruinas humeantes de una metrópolis, es quizás el epitafio más honesto que Tenochtitlán recibió jamás. Fue tan grande que incluso quien la borró del mapa no pudo encontrar las palabras para explicar lo que había hecho. Pero esto no es la historia que te contaron. No es la epopeya de un puñado de valientes españoles que, armados con la fe de Castilla,
sometieron a un pueblo que vivía en la barbarie del sacrificio y la oscuridad de la ignorancia. Esa versión existe, fue escrita, enseñada y repetida durante 500 años con una constancia que dice más sobre quién necesitaba esa versión que sobre lo que realmente ocurrió. La conquista de Tenochtitlán fue una de las operaciones militares y políticas más complejas de la historia humana, ejecutada por un hombre que no tenía permiso oficial para estar ahí, contra un imperio que, según toda lógica histórica, no debería haber podido caer, con la ayuda decisiva de cientos de miles de guerreros indígenas que la narrativa oficial prefiere silenciar o convertir en detalles menores. Cuando termines de escuchar esta historia, no solo sabrás qué ocurrió en ese lago en el verano de 1521, sabrás por qué tenía que ocurrir exactamente así, y lo que eso dice sobre la naturaleza del poder y sobre la forma en que los imperios fabrican con su propia grandeza las condiciones de su destrucción. Hubo un momento, en el invierno de 1520, en que todo esto estuvo a punto de no ocurrir. Hernán Cortés y los restos de su ejército habían huido de Tenochtitlán en la oscuridad de una noche de tormenta, bajo una lluvia de piedras y flechas, con los canales de la ciudad llenos de los cuerpos de sus propios soldados. La mitad de los hombres que había llevado consigo habían muerto en cuestión de horas, muchos de ellos ahogados en los canales, mientras intentaban no soltar el oro que habían saqueado del tesoro de Moctezuma, un oro que se hundió con ellos en el fondo del lago y no volvió a verse. Cortés llegó a la orilla, se sentó bajo un árbol de ahuehuete que todavía existe, que los mexicanos llaman el árbol de la noche triste, y lloró. El hombre que había quemado sus propios barcos para que nadie pudiera retroceder, que había desafiado directamente al gobernador de Cuba, que había marchado hacia el corazón de un continente desconocido, convencido de que Dios y la historia estaban de su parte, estaba sentado en el barro llorando sobre los restos de lo que apenas semanas antes había parecido una conquista inevitable. Y, sin embargo, un año después, Tenochtitlán ardía y Cuauhtémoc estaba en cadenas. La pregunta que esta historia intenta responder no es la del encadenamiento de batallas y fechas que cualquier enciclopedia puede reproducir con precisión académica. Es la pregunta más profunda y más perturbadora: ¿cómo un hombre sin autoridad formal logró movilizar cientos de miles de guerreros indígenas contra el imperio más poderoso de América, construir una flota de bergantines en tierra firme y transportarlos en piezas hasta el lago de Texcoco y diseñar el asedio de una ciudad construida sobre el agua sin ningún precedente histórico que lo guiara, mientras el gobernador de Cuba enviaba expediciones con la orden explícita de arrestarlo y ejecutarlo? La respuesta no está en la pólvora ni en los caballos, ni en ninguna profecía que confundiera a Moctezuma con un dios retornado del este. La respuesta está en algo mucho más humano, mucho más oscuro y mucho más revelador sobre la naturaleza de los imperios y sobre lo que ocurre cuando su propio peso se convierte en su mayor vulnerabilidad. Esta es también la historia de Moctezuma, el gobernante que vio llegar el fin y tomó la decisión que su propio pueblo nunca le perdonó, y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de una parálisis que los historiadores todavía debaten si fue cobardía, diplomacia o algo más complejo que cualquiera de esas palabras. Es la historia de la Malinche, la mujer sin cuya inteligencia y cuya lengua la conquista habría sido literalmente imposible, que la memoria colectiva convirtió en símbolo de traición porque era más cómodo que reconocer cuánto le debía. Es la historia de los 250.000 habitantes de Tenochtitlán que no eligieron nada,
que no traicionaron a nadie, que simplemente existían en la ciudad más bella del mundo cuando el mundo decidió terminar. Y es finalmente la historia de Cortés, el hombre que lo ganó todo y terminó olvidado por la misma corona que enriqueció, que murió reclamando reconocimientos que nunca llegaron, víctima de la misma ambición sin límites que lo había llevado hasta el corazón de un continente desconocido. Lo que vas a escuchar esta noche no es una historia de héroes ni de villanos. Es algo más difícil y más honesto que eso. Es la historia de cómo los imperios mueren, de cómo los hombres convencidos de su propia invencibilidad siembran sin saberlo las condiciones de su caída, y de cómo las civilizaciones que parecen eternas pueden desaparecer en el tiempo que tarda una generación en crecer y entender el mundo que ha heredado. Tenochtitlán tardó 200 años en construirse y tardó 80 días en morir. Lo que se perdió ese 13 de agosto de 1521 no fue solo una ciudad, no fue solo un imperio, no fue solo un pueblo con sus dioses y sus calendarios y sus mercados y sus canales y su manera de nombrar las estrellas. Se perdió una forma de ser humano que nunca, en ningún rincón del mundo, volvería a existir de la misma manera. Y esa pérdida, aunque ocurrió hace 5 siglos, sigue siendo lo suficientemente grande como para que valga la pena detenerse a entender exactamente cómo ocurrió. En el mes de febrero del año 1519, 11 barcos abandonaron la costa de Cuba en la oscuridad de la madrugada. No era una salida heroica con banderas al viento y bendición real. Era una huida. El hombre que los comandaba había recibido esa misma semana la orden oficial de no partir, firmada por Diego Velázquez, gobernador de Cuba y su superior directo dentro de la jerarquía colonial española. Hernán Cortés leyó la orden, la dobló con cuidado y partió de todas formas. No era la primera vez que desafiaba a una autoridad que consideraba inferior a su propio juicio, y no sería la última. Pero esta vez la apuesta era distinta. Esta vez estaba apostando no solo su carrera y su libertad, sino la vida de los 500 hombres que lo seguían hacia un continente que ninguno de ellos había pisado jamás. Nació en Medellín, Extremadura, en el año 1485, en el seno de una familia de hidalgos menores, es decir, nobles lo suficientemente orgullosos para no trabajar con las manos, pero no lo suficientemente ricos para que ese orgullo tuviera respaldo económico. Estudió leyes 2 años en Salamanca antes de abandonar los estudios, decisión que, según los cronistas, tomó impulsado por el aburrimiento y por una ambición que las aulas no tenían capacidad de contener. A los 19 años embarcó hacia el Nuevo Mundo con la vaga certeza de que allí había algo que estaba esperando específicamente por él, una certeza que no tenía ninguna base objetiva, pero que con el tiempo demostraría ser, en los términos más brutales posibles, correcta. Pasó años en la Española y en Cuba haciendo lo que hacían los hombres de su condición: administrar tierras, participar en expediciones menores, acumular pequeñas fortunas que siempre le parecían insuficientes y cultivar la reputación de hombre capaz, inteligente y profundamente difícil de controlar. Y aquí está la primera paradoja de Hernán Cortés, la que define todo lo que vino después. Era al mismo tiempo el hombre más disciplinado y el más indisciplinado de cualquier sala en la que se encontrara. Podía organizar una campaña militar con una precisión que admiraba a veteranos de guerra europeos, calcular distancias y recursos con una mente que habría sido brillante en cualquier campo que hubiera elegido, y construir alianzas diplomáticas
de una complejidad que sus contemporáneos no siempre comprendían del todo, y al mismo tiempo era incapaz de aceptar una autoridad que no fuera la propia, incapaz de reconocer un límite cuando lo veía, incapaz de detenerse ante ningún obstáculo que la prudencia ordinaria habría convertido en razón suficiente para dar marcha atrás. No era un soldado que cumplía órdenes, era un estratega que usaba a los soldados como piezas de un tablero cuyas reglas él mismo reescribía según las circunstancias. La leyenda de los barcos quemados es, técnicamente, una simplificación. Cortés no quemó sus barcos en sentido estricto, los hizo encallar, los desmanteló y usó los materiales para otras construcciones. Pero la versión simplificada captura algo verdadero sobre el gesto y sobre la mente que lo concibió. Hundir los barcos frente a sus propios hombres en la costa de Veracruz no fue solo un acto de táctica militar para evitar deserciones, aunque también fue eso. Fue un acto de comunicación brutal dirigido a cada uno de los 500 hombres que lo miraban desde la playa con una mezcla de incredulidad y terror. No hay vuelta atrás, la única dirección posible es hacia adelante, y quien quiera sobrevivir tendrá que creer tan completamente como yo creo en lo que vamos a hacer. Era el tipo de liderazgo que o bien forja una lealtad absoluta o bien genera un motín inmediato. En este caso generó lo primero, lo cual dice tanto sobre Cortés como sobre los hombres que eligieron seguirlo. Pero hay algo en la psicología de Cortés que los relatos épicos de la conquista sistemáticamente evitan desarrollar porque resulta demasiado incómodo para la narrativa heroica. Su devoción religiosa era completamente genuina. No era la fe performativa del hombre que cita las Escrituras para justificar sus intereses materiales, aunque también usó la religión de esa manera. Era la fe profunda y sin fisuras del hombre que creía literalmente que Dios lo había elegido para una misión específica en un momento específico de la historia, y que esa certeza le otorgaba una autoridad que ningún gobernador colonial podía legítimamente disputarle. Cuando destruía templos mexicas y erigía cruces sobre sus ruinas, no lo hacía exclusivamente como acto de dominación simbólica, aunque eso también era. Lo hacía porque creía, con la misma convicción con que creía en la necesidad táctica de hundir sus barcos, que estaba cumpliendo la voluntad de algo más grande que él mismo. Esa combinación, ambición sin límites más fe absoluta, más inteligencia táctica extraordinaria, producía un tipo de hombre que resultaba casi imposible de detener y casi imposible de manejar. Diego Velázquez lo sabía perfectamente. Lo había nombrado comandante de la expedición precisamente porque sabía que era el más capaz de los hombres disponibles, y luego había intentado revocar ese nombramiento precisamente porque era demasiado capaz para ser controlado por alguien cuya autoridad Cortés consideraba inferior a la propia. El gobernador de Cuba no estaba equivocado en ninguna de las dos evaluaciones. Cortés era exactamente la clase de hombre que necesitabas para conquistar un continente desconocido, y exactamente la clase de hombre que no podías permitirte tener bajo tu mando si querías seguir siendo la autoridad máxima de algo. Cuando llegó a las costas de lo que hoy es México y comenzó a recibir emisarios de los pueblos locales, Cortés hizo algo que ningún manual militar europeo de la época le habría indicado hacer. Escuchó. No con la paciencia condescendiente del hombre que espera a que el nativo termine de hablar para decirle lo que ya había decidido de antemano. Escuchó con la atención calculada del estratega que está construyendo un mapa de alianzas posibles, de enemigos internos,
de rencores acumulados y de tensiones políticas que podía transformar en instrumentos. Cuando comprendió, a través de los primeros intérpretes y luego a través de la Malinche, que el imperio mexica era odiado por la mayoría de los pueblos que tributaban a Tenochtitlán, no tardó ni un instante en entender que esa información era más valiosa que cualquier cantidad de soldados adicionales que Velázquez pudiera haberle enviado desde Cuba. Existe un detalle que los libros de historia mencionan de pasada, pero que merece detenerse a contemplar con más cuidado. Mientras Cortés avanzaba hacia Tenochtitlán, el gobernador Velázquez envió una expedición armada con la misión de arrestarlo y traerlo de vuelta a Cuba para ser juzgado por insubordinación. El comandante de esa expedición era Pánfilo de Narváez, y llegó con 900 hombres, casi el doble de los que tenía Cortés en ese momento. Cortés dejó a una fracción mínima de sus fuerzas en Tenochtitlán, marchó contra Narváez de noche, lo derrotó en cuestión de horas, y luego convenció a la mayoría de los hombres enviados a arrestarlo de unirse a su propia expedición. Regresó a Tenochtitlán con más soldados de los que tenía antes de que intentaran detenerlo. Era ese tipo de hombre, lo que hace a Hernán Cortés fascinante y también profundamente perturbador. No es su valor en el campo de batalla, ni siquiera su inteligencia estratégica. Es la coherencia absoluta entre lo que pensaba de sí mismo y lo que fue capaz de ejecutar en la realidad. La mayoría de los hombres que creen ser instrumentos del destino terminan destruidos por la distancia entre esa creencia y sus capacidades reales. Cortés fue la excepción que confirma la regla. Su autoimagen de hombre elegido para una misión histórica resultó ser, en los términos más concretos y verificables, una descripción precisa de lo que ocurrió. Conquistó el imperio más poderoso de América sin autorización oficial, con recursos mínimos contra la voluntad de sus propios superiores, y lo hizo con una eficiencia que sus contemporáneos no supieron si admirar o temer. El problema que tardaría años en manifestarse con toda su crueldad, era que esa misma certeza de haber sido elegido por algo superior lo hacía incapaz de concebir que lo que conquistaba no le pertenecía a él, sino a una corona que lo vería siempre como un subordinado demasiado útil para ejecutar y demasiado peligroso para premiar. Hay una pregunta que durante 500 años la narrativa oficial de la conquista ha preferido no formular con demasiada claridad, porque la respuesta honesta destruye el arco narrativo más conveniente para todos los que heredaron ese mundo. La pregunta es esta: si el imperio mexica era tan poderoso, si Tenochtitlán era la metrópolis más grande y mejor organizada del continente, si los guerreros jaguar y los guerreros águila eran combatientes de una eficiencia que los propios españoles describieron con admiración apenas disimulada, ¿cómo fue posible que 500 europeos, por más pólvora y caballos que tuvieran, derrotaran a un imperio de varios millones de personas en menos de 2 años? La respuesta no está en ningún relato de superioridad tecnológica ni en ninguna profecía mal interpretada por un gobernante paralizado por el miedo. La respuesta está en algo que la historia prefirió convertir en nota al pie. Los mexicas tenían más enemigos dentro de su propio continente que cualquier ejército europeo habría podido acumular en una vida entera de guerras. El imperio mexica no era un reino querido por sus súbditos, era una maquinaria de extracción tributaria sostenida por el terror y por la amenaza constante de la guerra florida, esa institución particular mediante la cual los ejércitos mexicas salían regularmente a capturar prisioneros de los pueblos vecinos
para sacrificarlos en los templos de Tenochtitlán. Los pueblos sometidos no tributaban solo con maíz, tela y metales preciosos. Tributaban con vidas humanas, con los cuerpos de sus propios jóvenes enviados a morir en los altares de una ciudad que los consideraba recursos disponibles para mantener el equilibrio cósmico. Durante generaciones enteras, los tlaxcaltecas, los totonacas, los texcocanos y docenas de otros pueblos habían vivido bajo esa sombra, pagando tributos que empobrecían sus comunidades y entregando hijos que no regresaban. El resentimiento acumulado durante décadas no necesitaba que nadie lo encendiera, solo necesitaba que alguien le diera una dirección. Cortés entendió esto con una rapidez que sugiere que su inteligencia política era, si cabe, más extraordinaria que su talento militar. Cuando los totonacas de Zempoala se acercaron a los recién llegados españoles con sus quejas contra los recaudadores mexicas, Cortés no solo escuchó, sino que tomó una decisión que en ese momento parecía una apuesta descomunal. Apoyó públicamente a los totonacas, arrestó a los recaudadores de Moctezuma que estaban en la región y dejó que el gesto hablara por sí solo en todas las direcciones al mismo tiempo. Hacia los totonacas el mensaje era claro: aquí hay alguien dispuesto a desafiar a Tenochtitlán. Hacia Moctezuma el mensaje era igualmente claro: los extranjeros no eran visitantes neutrales que podían ser manejados con regalos y diplomacia. Eran una fuerza que ya había tomado partido en los conflictos internos del imperio, y eso cambiaba todo. Pero la alianza que verdaderamente decidió el destino de Tenochtitlán no fue la de los totonacas, fue la de los tlaxcaltecas, y llegó de la manera más improbable e imaginable, después de que los tlaxcaltecas intentaran destruir a los españoles en batalla abierta y fracasaran. Durante varios días de combates feroces en el territorio tlaxcalteca, los guerreros de esa república independiente, que había resistido durante generaciones la presión de incorporarse al imperio mexica, combatieron contra los españoles con una intensidad que dejó a varios soldados europeos muertos y a docenas heridos. No fue una derrota rápida ni limpia. Fue un enfrentamiento que mostró a los tlaxcaltecas exactamente qué capacidades militares tenían estos extranjeros y que mostró a Cortés exactamente cuánto valor y cuánta organización militar tenían estos posibles aliados. Cuando las dos partes se sentaron a negociar, lo hicieron con el respeto mutuo de quienes se han visto combatir de cerca y han calibrado al otro con precisión. La alianza con Tlaxcala fue el verdadero punto de inflexión de la conquista, el momento en que dejó de ser una expedición de 500 aventureros europeos y se convirtió en algo cualitativamente diferente. Los tlaxcaltecas aportaron inicialmente varios miles de guerreros, número que creció a decenas de miles a medida que la campaña avanzaba y la posibilidad real de destruir a Tenochtitlán se volvía concreta. Aportaron también conocimiento del terreno, redes de abastecimiento, información sobre las defensas mexicas y una motivación para combatir que ningún discurso de Cortés sobre la gloria de Castilla habría podido generar en ningún soldado europeo. Combatían por algo que entendían con todo su cuerpo: la posibilidad de destruir al poder que durante generaciones había llegado a sus tierras a llevarse a sus hijos. Y aquí está la ironía más brutal de toda esta historia, la que ningún bando del conflicto parece haber anticipado completamente. Los tlaxcaltecas y los demás pueblos aliados no combatían para convertirse en súbditos de una corona española que la mayoría de ellos nunca había oído nombrar. Combatían para liberarse del yugo mexica, para recuperar la autonomía que el imperio de Tenochtitlán
les había arrebatado para construir un mundo donde sus comunidades pudieran existir sin el terror constante de la guerra florida. Lo que no podían saber, lo que nadie en ese continente en el año 1520 podía saber con certeza, era que estaban destruyendo una forma de dominación para instaurar otra que en muchos aspectos resultaría igual de brutal y bastante más duradera. Participaron en la demolición de un imperio y heredaron los cimientos de otro que tampoco los consideraría iguales. La figura que hace posible todo este entramado de alianzas, negociaciones y malentendidos calculados es una mujer cuyo nombre real era Malintzin, a quien los españoles llamaron Doña Marina, y la memoria popular mexicana convertiría siglos después en la Malinche, símbolo de traición y de entrega al invasor. Era una mujer nahua que había sido vendida como esclava siendo niña, que había crecido entre los mayas y aprendido su lengua, que cuando llegó a manos de Cortés como parte de un tributo de esclavos, hablaba con fluidez náhuatl y maya y aprendió el español con una velocidad que asombró a todos los que la rodeaban. Sin ella, Cortés no habría podido comunicarse con Moctezuma, no habría podido negociar con los tlaxcaltecas, no habría podido leer las intenciones de los emisarios que llegaban de distintos pueblos con sus propias agendas. Era el sistema nervioso central de toda la operación diplomática que hizo posible la conquista, y la historia la trató con la generosidad que las estructuras de poder suelen reservar para las mujeres indispensables. La ignoró primero, la difamó después. Hubo también un actor que la narrativa de la conquista trata con particular inconsistencia. Texcoco, la segunda ciudad más importante del Imperio Mexica, cuyo gobernante legítimo había sido desplazado por Tenochtitlán y que eligió aliarse con Cortés en parte por resentimiento político y en parte por un cálculo propio de supervivencia que resultó ser tan equivocado como el de todos los demás. Los texcocanos aportaron algo que resultó ser decisivo en el asedio final: el trabajo de construcción y transporte de los bergantines que Cortés necesitaba para dominar el lago. Miles de trabajadores texcocanos transportaron en piezas las embarcaciones construidas en tierra firme hasta el lago de Texcoco, excavaron el canal necesario para botarlas al agua y las pusieron a disposición de un ejército que, sin control del lago, no habría podido cerrar el cerco sobre Tenochtitlán. La ciudad, que se hundió en agosto de 1521, fue destruida en una parte significativa por las manos de sus propios vecinos. Lo que emerge de todo esto no es la historia de una conquista, sino la historia de una implosión. El imperio mexica no fue derrotado desde afuera, fue desbordado por el peso de los odios que había generado dentro de su propio mundo. Cortés fue el catalizador, el estratega que supo leer una situación política explosiva y colocarse en el punto exacto desde donde esa explosión resultara útil para sus propósitos. Pero la energía de la explosión era indígena, acumulada durante décadas de tributos, sacrificios y humillaciones. La conquista de Tenochtitlán fue, en un sentido que los libros escolares rara vez se atreven a enunciar con claridad, una guerra civil americana en la que los europeos eligieron el bando ganador con una oportunidad que la propia historia les puso en las manos. La noche del 30 de junio de 1520 comenzó con una rata. Una mujer mexica que cruzaba uno de los puentes interiores de Tenochtitlán vio algo que no debería haber visto: movimiento en la oscuridad, bultos pesados siendo transportados en silencio, el brillo tenue de metal bajo la lluvia. Dio la alarma.
En cuestión de minutos, la ciudad más organizada del continente americano activó una respuesta que los españoles no habían anticipado con suficiente seriedad, a pesar de que llevaban semanas sabiendo que su situación dentro de Tenochtitlán era insostenible. Lo que vino después fue la peor derrota militar de Hernán Cortés, la noche en que la conquista estuvo a punto de convertirse en una historia de fracaso total, la noche que los cronistas españoles llamarían la Noche Triste y que los mexicas recordarían durante el tiempo que les quedó para recordar cosas como la noche en que casi ganaron. Para entender lo que ocurrió esa noche, es necesario retroceder varios meses hasta el momento en que Cortés tomó una decisión que en términos de audacia estratégica no tenía precedente y en términos de riesgo calculado rozaba la locura. Cuando llegó a Tenochtitlán en noviembre de 1519 y fue recibido por Moctezuma con una ceremonia de bienvenida cuya naturaleza exacta los historiadores todavía debaten, Cortés hizo algo que ningún manual de guerra europea habría recomendado. Se instaló dentro de la ciudad con sus 500 hombres, rodeado de millones de personas que tenían razones más que suficientes para matarlos a todos en cualquier momento, y luego, pocas semanas después, tomó prisionero al propio Moctezuma dentro de su palacio, bajo el argumento de que necesitaba garantías de seguridad, convirtiendo al gobernante del imperio más poderoso de América en rehén de un grupo de extranjeros que oficialmente seguían siendo huéspedes. Era el tipo de movimiento que o bien paralizaba completamente al adversario, o bien lo radicalizaba hasta el punto de no retorno. En este caso hizo ambas cosas al mismo tiempo, con consecuencias que se manifestaron con toda su violencia la noche del 30 de junio. Moctezuma murió en circunstancias que siguen siendo disputadas. Los españoles dijeron que fue apedreado por su propio pueblo cuando intentó calmar a la multitud desde las murallas del palacio. Los cronistas mexicas dijeron que fueron los españoles quienes lo mataron cuando se volvió políticamente inconveniente. Lo que es indiscutible es que su muerte eliminó el único escudo que Cortés tenía dentro de la ciudad y precipitó lo que ya era inevitable. El nuevo Tlatoani, Cuitláhuac, organizó el contraataque con una eficiencia que demostró que los mexicas habían estado esperando el momento oportuno con una disciplina que sus atacantes no habían valorado suficientemente. Cuando los españoles intentaron escapar de Tenochtitlán en la madrugada del 30 de junio, cargando el oro del tesoro de Moctezuma, encontraron los puentes cortados, los canales llenos de guerreros en canoas y una ciudad entera dispuesta a no dejarlos salir con vida. Lo que ocurrió en las siguientes horas es una de las escenas más brutales de toda la conquista, narrada por supervivientes con el tono fragmentado y casi incrédulo de quien describe algo que la mente todavía se resiste a procesar completamente. Los españoles intentaron cruzar los canales usando un puente portátil que habían fabricado precisamente para esa contingencia, pero el puente quedó atascado en el primer canal y no pudo moverse más. Los soldados comenzaron a caer al agua bajo una lluvia de flechas y piedras disparadas desde las canoas y desde los edificios circundantes. Muchos murieron ahogados, no por el peso del agua, sino por el peso del oro que se negaban a soltar, el tesoro saqueado del palacio de Moctezuma, que de repente pesaba más que sus propias vidas. Los canales de la ciudad más bella del mundo se llenaron de cadáveres españoles y aliados tlaxcaltecas y de monedas de oro que se hundían lentamente hacia el fondo del lago, donde algunas permanecen hasta hoy. Cortés llegó a la orilla occidental del lago
con aproximadamente la mitad de los hombres con los que había comenzado la noche. Los números exactos varían según la fuente, pero todas las estimaciones coinciden en que la pérdida fue catastrófica, entre 400 y 600 españoles muertos, miles de aliados tlaxcaltecas masacrados, prácticamente toda la artillería perdida, la mayoría de los caballos muertos o capturados, y el tesoro de Moctezuma disuelto en el fondo del lago. Se sentó bajo un árbol de ahuehuete en la orilla del lago, ese árbol que los mexicanos llaman todavía el árbol de la noche triste y que existe físicamente en Ciudad de México como testimonio mudo de lo que ocurrió esa noche, y según los cronistas que sobrevivieron y estuvieron cerca, lloró el hombre que había quemado sus barcos para que nadie pudiera arrepentirse, que había marchado sin autorización hacia el corazón de un continente desconocido, que había tomado prisionero al gobernante del imperio más grande de América, con 500 hombres, estaba sentado en el barro de la orilla de un lago, llorando sobre los restos de lo que había parecido una conquista inevitable. Y aquí está el detalle que define a Cortés con más precisión que cualquier victoria que viniera después. Al amanecer se levantó. No negoció la retirada, ni buscó términos de rendición, ni envió mensajeros a Velázquez en Cuba admitiendo el fracaso. Se levantó, reorganizó a los hombres que le quedaban, y comenzó a planificar la reconquista de una ciudad de la que acababa de ser expulsado con pérdidas devastadoras. Pocos días después, en la batalla de Otumba, el ejército diezmado de Cortés se enfrentó a una fuerza mexica considerablemente superior en número y consiguió rechazarla, según las crónicas, porque Cortés identificó al comandante del ejército mexica por sus insignias distintivas, cargó personalmente contra él a caballo y lo mató, lo que provocó la desorganización del ejército adversario. Puede que sea exactamente lo que ocurrió. Puede que la versión haya crecido con los años. Lo que es cierto es que Cortés llegó a Tlaxcala con un ejército superviviente y con la misma determinación con la que había partido de Cuba. Los tlaxcaltecas enfrentaron en ese momento una decisión que habría definido el resto de la historia de otra manera. Tenían frente a ellos a un aliado europeo devastado, con la mitad de sus hombres muertos y sin artillería, recién expulsado de la ciudad, que supuestamente iban a destruir juntos. Podían haber concluido razonablemente que la apuesta había salido mal, que los mexicas habían demostrado ser más fuertes de lo calculado, y que la prudencia aconsejaba distanciarse de ese aliado en ruinas antes de que los represalias mexicas llegaran a sus propias fronteras. No lo hicieron, reafirmaron la alianza, aportaron nuevos guerreros y recursos y permitieron que Cortés pasara los meses siguientes en su territorio, reorganizando, reclutando y planificando el asedio definitivo. La razón era la misma que los había llevado a aliarse en primer lugar. El odio hacia Tenochtitlán era más profundo y más antiguo que cualquier cálculo de conveniencia a corto plazo. La noche triste fue, en el arco completo de la conquista, el momento en que todo podría haber terminado de otra manera. Si los mexicas hubieran podido perseguir al ejército de Cortés con suficiente velocidad y contundencia en los días siguientes, si Cuitláhuac hubiera tenido un poco más de tiempo antes de que la viruela llegara a Tenochtitlán y comenzara a matar a sus mejores guerreros, si los tlaxcaltecas hubieran tomado la decisión pragmática de abandonar una alianza que parecía rota, la historia que conocemos no existiría. Habría otra historia diferente y probablemente igualmente violenta, en la que un aventurero extremeño que desafió a su propio gobernador y quemó sus barcos en la playa mexicana
aparecería en los libros, si es que aparecía, como una nota al pie del fracaso. La viruela no eligió bando, llegó a Tenochtitlán antes que los bergantines de Cortés, se extendió por los canales y los mercados y los templos con una velocidad que ninguna defensa militar podía detener, y mató a Cuitláhuac antes de que pudiera terminar lo que había comenzado la noche del 30 de junio. La historia, una vez más, la escribieron los que sobrevivieron para contarla. En la primavera del año 1521, Hernán Cortés hizo algo que no tenía precedente en ninguna campaña militar del continente americano, ni probablemente en ninguna que sus propios ingenieros hubieran podido citar de memoria. Construyó una flota de guerra en tierra firme. 13 bergantines, embarcaciones de combate equipadas con velas y remos y capacidad para transportar artillería y soldados, fueron diseñados, cortados en piezas, transportados durante días a través de montañas y valles por miles de cargadores tlaxcaltecas y texcocanos, y ensamblados en la orilla del lago de Texcoco, junto a un canal de casi 3 kilómetros excavado expresamente para botarlos al agua. Era una operación logística de una complejidad que asombraría a cualquier oficial militar moderno, ejecutada sin maquinaria industrial, sin comunicaciones instantáneas y sin ningún margen para el error, porque Cortés sabía con absoluta claridad lo que sabía desde el primer día que pisó la orilla de ese lago. Quien controlara el agua controlaba Tenochtitlán, y quien controlara Tenochtitlán controlaba todo lo demás. La ciudad que esperaba al otro lado del lago era, para ese momento, una ciudad que ya estaba muriendo desde adentro. La viruela había llegado a Tenochtitlán meses antes, traída por un esclavo africano de la expedición de Pánfilo de Narváez. Ese mismo hombre, enviado a arrestar a Cortés, que terminó convirtiéndose sin quererlo en el vector de la enfermedad más devastadora que el continente americano jamás había enfrentado. Los mexicas no tenían ninguna inmunidad a la viruela, ninguna experiencia colectiva que les hubiera enseñado cómo contenerla, ningún sistema médico diseñado para enfrentar algo que mataba con esa velocidad y con esa democracia brutal. Moría el guerrero y moría el sacerdote, moría el anciano y moría el niño, moría quien había sacrificado en los templos y quien había tejido en los mercados. Cuitláhuac, el tlatoani, que había expulsado a los españoles la noche triste y que habría sido probablemente el adversario más capaz que Cortés podría haber enfrentado, murió de viruela antes de que el asedio formal comenzara. Llevaba 80 días en el poder. Cuauhtémoc tenía 25 años cuando tomó el mando de una ciudad sitiada, diezmada por la enfermedad y cortada del suministro de agua dulce que Cortés había interrumpido, destruyendo el acueducto de Chapultepec en los primeros días del cerco. Era joven de una manera que la historia suele romantizar retrospectivamente, pero que en el contexto real de lo que enfrentaba significaba algo más concreto y más duro. Había crecido en el imperio más poderoso del continente y había vivido para ver cómo ese imperio se fragmentaba en el tiempo que tarda una enfermedad en cruzar un lago. Asumió el mando con una lucidez sobre su situación que resulta admirable precisamente porque no era la lucidez del optimismo, sino la del hombre que mira los hechos directamente y decide que la dignidad vale más que la supervivencia en cualquier término que el enemigo esté dispuesto a ofrecer. Rechazó todas las propuestas de negociación que Cortés le envió durante las semanas del asedio, cada una, sin excepción. El cerco duró 75 días, desde que los bergantines tocaron el agua del lago
hasta que Cuauhtémoc fue capturado intentando escapar en canoa. 75 días en los que Cortés aplicó una estrategia de destrucción sistemática que avanzaba bloque por bloque, barrio por barrio, canal por canal, demoliendo los edificios que los mexicas usaban como posiciones defensivas y usando los escombros para rellenar los canales por donde las canoas enemigas atacaban a sus soldados. Era una táctica que frustraba profundamente a los guerreros mexicas, entrenados para la guerra florida, para la captura de prisioneros destinados al sacrificio, para el combate ritual con reglas y propósitos que este asedio europeo ignoraba completamente. Los españoles no querían prisioneros, querían avanzar, y cada vez que avanzaban, detrás de ellos la ciudad dejaba de existir, convertida en escombros nivelados sobre los que Cortés ya imaginaba otra ciudad construida sobre los huesos de la que estaba destruyendo. Dentro de Tenochtitlán, la situación había cruzado hace semanas el umbral de lo que el lenguaje ordinario puede describir sin quedarse corto. No había agua potable. El acueducto destruido por Cortés era la única fuente de agua dulce de la ciudad, y lo que quedaba en los canales y en los pozos había sido contaminado por semanas de combate y de muertos sin enterrar. Los habitantes bebían agua de lluvia cuando llovía y agua salobre cuando no llovía, y ambas cosas los estaban matando a ritmos diferentes, pero igualmente seguros. No había comida en cantidad suficiente para sostener a una población de 250.000 personas bajo un bloqueo total, y los relatos de los sobrevivientes, tanto mexicas como españoles que entraron a la ciudad después de la caída, describen escenas de hambre que los cronistas anotaron con una mezcla de horror y de la frialdad clínica del soldado que ha visto demasiado para escandalizarse completamente. La ciudad más rica del continente americano, la ciudad de los mercados donde se comerciaba con todo lo que la tierra producía, se estaba comiendo sus propias raíces y su propia corteza de árbol, y sin embargo, Cuauhtémoc no se rendía. Organizó la defensa con una creatividad táctica que obligó a Cortés a improvisar constantemente, usando los conocimientos del terreno urbano que ningún europeo podía igualar, colocando trampas en los canales para hundir los bergantines, diseñando emboscadas en los callejones estrechos, donde la caballería española perdía su ventaja, motivando a guerreros que combatían con el estómago vacío y los pulmones débiles por la enfermedad con algo que no era esperanza, porque la esperanza ya no cabía en esa ciudad, sino con algo más austero y más antiguo que la esperanza, la convicción de que hay cosas por las que se muere de pie y cosas por las que no se muere de ninguna manera. Los cronistas españoles que narraron el asedio, incluso los más comprometidos con la glorificación de la conquista, no pudieron evitar registrar su admiración por la resistencia mexica con una honestidad que a veces parece escaparse entre las líneas de sus propios relatos. Hubo un día, aproximadamente a mitad del asedio, en que Cortés cometió el error más costoso de toda la campaña. Confiado en el avance sostenido de sus fuerzas, ordenó una carga profunda hacia el interior de la ciudad sin asegurar suficientemente los flancos ni rellenar los canales a su paso. Los mexicas lo esperaban, cerraron el camino por detrás, cortaron la retirada y cayeron sobre la columna española desde todos los ángulos simultáneamente, en lo que se convirtió en un desastre momentáneo que costó decenas de vidas españolas, y según las crónicas, estuvo a punto de costarle la propia vida a Cortés, que fue capturado brevemente y liberado por sus soldados en medio del combate. Era el tipo de error que un comandante menos obstinado
habría tomado como señal de que la empresa superaba sus posibilidades. Cortés lo tomó como información táctica, retrocedió metódicamente, rehizo su estrategia y volvió al día siguiente con el mismo objetivo y un método diferente. La caída final de Tenochtitlán no tuvo la grandiosidad dramática que los siglos posteriores le atribuyeron en pinturas y crónicas. Fue más lenta, más sucia y más silenciosa que cualquier representación épica. Fue el agotamiento progresivo de una ciudad que había dejado de ser una ciudad y se había convertido en un campo de ruinas habitado por moribundos que seguían resistiendo porque Cuauhtémoc seguía en pie, y mientras Cuauhtémoc estuviera en pie, la rendición no era una opción que los mexicas contemplaran. Cuando lo capturaron el 13 de agosto de 1521, en la canoa que intentaba cruzar el lago, el silencio que cayó sobre las ruinas de Tenochtitlán fue el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene nombre en ningún idioma. Era el silencio de 200 años de civilización que se detenían al mismo tiempo, de una ciudad que había tardado 2 siglos en construirse y que tardó 75 días en convertirse en los cimientos de otra ciudad que la borraría de la superficie de la tierra con tanta eficacia que hoy, en el centro de Ciudad de México, hay que excavar para encontrar los restos de lo que estuvo ahí antes. Cuando los soldados de Cortés entraron a lo que quedaba de Tenochtitlán en los días posteriores al 13 de agosto de 1521, encontraron algo que ninguno de sus relatos posteriores supo describir con precisión suficiente, no por falta de palabras, sino porque las palabras disponibles en el español del siglo XVI no habían sido diseñadas para nombrar ese tipo de destrucción. No encontraron una ciudad derrotada, encontraron el esqueleto de algo que había sido una ciudad, un laberinto de muros derruidos y canales obstruidos por escombros y cadáveres, un silencio que los cronistas describieron repetidamente como el silencio más pesado que habían experimentado en sus vidas, más pesado que el de cualquier campo de batalla europeo, como si el aire mismo hubiera absorbido algo que no podía liberar. Bernal Díaz del Castillo, soldado que estuvo presente en toda la campaña y que décadas después escribiría la crónica más detallada de la conquista desde la perspectiva española, dijo que no había corazón tan duro que no llorara al ver aquello. Lo escribió sin aparente ironía. Lo escribió el hombre que había ayudado a producir ese espectáculo. Lo que se perdió el 13 de agosto de 1521 no puede contarse en edificios demolidos ni en vidas humanas extintas, aunque ambas cifras son devastadoras por sí solas. Lo que se perdió fue un sistema completo de conocimiento sobre el mundo, acumulado durante siglos con una meticulosidad que los europeos que lo destruyeron apenas comenzaban a entender cuando ya era demasiado tarde. Los mexicas y los pueblos que les precedieron en el altiplano central habían desarrollado 2 calendarios simultáneos, uno solar de 365 días y uno ritual de 260 días, que engranaban entre sí con una precisión que les permitía predecir eclipses, rastrear los ciclos de Venus y organizar la vida agrícola, religiosa y política con una exactitud que los astrónomos europeos de la época no habrían podido igualar sin sus propios instrumentos. Ese conocimiento estaba codificado en los códices, esos libros de papel de amate pintados con pigmentos minerales que los frailes españoles, convencidos de que eran instrumentos del demonio, quemaron sistemáticamente en los años que siguieron a la conquista. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México,
quemó en el año 1530 tantos códices que los cronistas indígenas posteriores lo describieron como el día en que la memoria del mundo ardió. Hernán Cortés recibió el título de Marqués del Valle de Oaxaca y el gobierno de la Nueva España. Durante exactamente 2 años, luego la corona española, fiel a la lógica de todas las estructuras de poder que saben que un hombre capaz de conquistar un continente sin autorización es un hombre capaz de cualquier cosa, comenzó a removerlo sistemáticamente de las posiciones de autoridad real, sustituyendo su gobierno personal por una burocracia institucional que no dependía de su genio individual ni de su lealtad cuestionable. Cortés pasó el resto de su vida pleiteando ante la corte de Carlos V, reclamando reconocimientos que nunca llegaron en la forma que él esperaba, financiando expediciones adicionales con su propia fortuna para demostrar que seguía siendo valioso, escribiendo cartas al rey que mezclaban el informe militar con el agravio personal de quien siente que la historia le debe más de lo que le ha pagado. Murió en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, en el año 1547, a los 62 años, lejos de México, lejos del lago donde había ganado y perdido todo al mismo tiempo, rodeado de litigios sin resolver y de la indiferencia de una corona que lo había usado con la misma eficiencia clínica con que él había usado a sus aliados tlaxcaltecas. El hombre que conquistó el imperio más grande de América murió peleando con abogados por propiedades en disputa. La historia, cuando decide ser irónica, no tiene piedad. Cuauhtémoc tampoco tuvo un final digno de la resistencia que había protagonizado. Cortés lo mantuvo con vida durante años, lo llevó consigo en una expedición a Honduras en 1524, y en algún punto de ese viaje, bajo circunstancias que los cronistas narran con versiones contradictorias que revelan más sobre la incomodidad de sus autores que sobre los hechos, lo hizo ejecutar bajo la acusación de estar planeando una conspiración. Cuauhtémoc tenía aproximadamente 30 años cuando murió colgado de un árbol en la selva de lo que hoy es Honduras, lejos del lago que había defendido, lejos de las ruinas de su ciudad, lejos de cualquier cosa que hubiera reconocido como su mundo. Cortés ordenó su muerte y luego pasó el resto de su vida, siendo incapaz de justificarla, de manera que lo dejara en buen lugar ante la historia, cosa que las fuentes registran con la elocuencia del silencio. Nadie que estuvo presente esa noche escribió sobre ella con satisfacción. Los tlaxcaltecas, esos aliados indispensables, sin cuya participación la conquista de Tenochtitlán habría sido materialmente imposible, recibieron como recompensa por su lealtad una serie de privilegios legales que los distinguían nominalmente de los demás pueblos indígenas de la Nueva España. Exención de ciertos tributos, el derecho a portar armas, reconocimiento formal de su condición de aliados de la corona. Durante algunas décadas, esos privilegios tuvieron valor real. Con el tiempo, a medida que la maquinaria colonial se consolidaba y la distinción entre los distintos grupos indígenas se volvía menos relevante para una administración interesada principalmente en la extracción de trabajo y riqueza, esos privilegios fueron erosionándose hasta convertirse en categorías jurídicas sin contenido práctico. Los tlaxcaltecas habían destruido el imperio que los oprimía y habían heredado el sistema que reemplazó a ese imperio, un sistema que los necesitaba como mano de obra exactamente de la misma manera, aunque con una teología diferente para justificarlo. Lo que la conquista de Tenochtitlán produjo en el plano demográfico es una cifra que los historiadores debaten en sus rangos precisos, pero no en su magnitud general.
En el siglo que siguió a la caída de la ciudad, la población indígena de México Central colapsó entre un 70 y un 90%. No fue exclusivamente la violencia militar, fue la confluencia de epidemias sucesivas de enfermedades para las que no había inmunidad, el agotamiento por el trabajo forzado en minas y encomiendas, la ruptura de los sistemas agrícolas y de distribución de alimentos que habían sostenido a millones de personas durante generaciones, y la destrucción sistemática de las estructuras sociales y religiosas que daban sentido y organización a la vida colectiva. Una de las mayores catástrofes demográficas de la historia humana ocurrió en cámara lenta a lo largo de 100 años, con demasiada gradualidad para que nadie en particular pudiera ser señalado como responsable directo de la totalidad, lo cual resultó ser, desde el punto de vista de quienes la produjeron, enormemente conveniente, y sin embargo algo sobrevivió. Sobrevivió de la manera en que sobreviven las cosas que los poderes dominantes no logran destruir completamente porque no comprenden del todo su naturaleza ni sus mecanismos de transmisión. Sobrevivió en la lengua náhuatl, que hoy hablan más de 1,5 millones de personas en México. Sobrevivió en los sistemas agrícolas, en las variedades de maíz domesticadas durante milenios que alimentan al mundo entero. Sobrevivió en la arquitectura del paisaje urbano de Ciudad de México, construida literalmente sobre los cimientos de Tenochtitlán, con el templo mayor enterrado debajo de la catedral metropolitana como una memoria que la tierra se niega a liberar. Sobrevivió en los códices que los frailes no encontraron, en los que escaparon a Europa antes de las quemas, en los testimonios que los propios mexicas dictaron en náhuatl a frailes como Bernardino de Sahagún, que tuvo la inteligencia o la humanidad de registrar lo que otros destruían. Sobrevivió, sobre todo, en la pregunta que ningún libro de historia se atreve a responder con total honestidad. Esa pregunta es la siguiente: ¿qué se pierde cuando desaparece una civilización? No en términos abstractos de diversidad cultural, ni en el lenguaje aséptico de los informes patrimoniales, sino en términos concretos y verificables. ¿Qué conocimientos sobre astronomía, medicina, agricultura, ingeniería hidráulica y organización social desaparecieron para siempre en las llamas de los códices y en el colapso demográfico del siglo XVI? ¿Cuántas soluciones a problemas que todavía enfrentamos se fueron con ellos? No podemos saberlo. Esa es precisamente la naturaleza de lo que se pierde cuando se pierde del todo. La ausencia no tiene forma, no tiene contorno, no tiene nombre, solo tiene el peso silencioso de todo lo que pudo haber sido y no fue. Tenochtitlán tardó 200 años en construirse, tardó 75 días en caer y lleva 500 años enseñándonos algo que todavía no hemos terminado de aprender sobre lo que los imperios hacen con las cosas que no comprenden. Las destruyen, construyen sobre sus ruinas y luego pasan el resto de la historia preguntándose qué había debajo.